Esto es Relatos Amarillos. Soy Juan Vaquero. Nuestro episodio de hoy, antes y después. Historias de eventos que parten la vida en dos. Antes de comenzar, quiero compartir con ustedes una gran noticia. Este 15 de diciembre lanzaremos página web. Allí encontrarán, además de historias y fotografías, un mapa con sugerencias culinarias de taxistas. ¿Quién mejor que un taxista para recomendar las empanadas más sabrosas, los envueltos más exquisitos, los corrientazos más apetitosos? Visítenla a partir de este 15 de diciembre en www.relatosamarillos.com. Muy bien, vamos con la historia de hoy. Este relato arranca con una increíble coincidencia. Un taxista en Medellín, a quien se le sube al carro el asesino de su padre. El crimen había ocurrido muchos años antes, cuando el taxista, Nelson Giraldo, era apenas un niño. Las circunstancias y el desenlace son realmente inusuales. En fin, no les quiero adelantar demasiado. La historia fue escrita en colaboración con la escritora y periodista Melba Escobar. Le pedimos a Nelson que nos llevara en su taxi en un recorrido por las calles de su barrio, el Popular 2, una comuna ubicada en los cerros nororientales de Medellín, una de tantas que rodean la ciudad por todos los flancos. Bueno, en este momento vamos iniciando marcha. Es una calle algo estrecha y con muchos peatones, vehículos parqueados, motos parqueadas al lado y lado. Es un sector muy concurrido en cuanto a comercio. Hay pues de todo, tiendas, depósitos, barberías, tiendas de remates. Las calles del Popular 2 son empinadas. Construcciones humildes pero sólidas se ubican a ambos costados. Hoy es un día soleado. Cuesta imaginar que hace 22 años, es decir, por la época del asesinato del papá de Nelson, hacer lo que estamos haciendo ahora, transitar de un lado a otro sin más ni más, podía costarle a uno la vida. En este momento estamos llegando al cuadradero de los buses del Popular número 2. Aquí más arribita es el límite del Popular y el barrio El Playón. Ya vamos entrando como a los límites de los dos barrios. Recuerden esos dos nombres, el Popular 2 y el Playón. Son parte importante de esta historia. Las cosas han cambiado con el paso de los años, pero por la época del asesinato, bandas dedicadas al expendio de drogas y otras actividades ilícitas se disputaban a bala el control del territorio. Es así como surgían fronteras invisibles. Quien se atrevía a cruzarlas era tildado de sapo, sospechoso de llevar información al bando contrario, amenazado de muerte y algunas veces asesinado. En unos segunditos vamos a pasar donde era exactamente la frontera invisible, donde no podíamos pasar nosotros de aquí para allá y ellos de allá para acá, los habitantes estamos hablando pues. En este lugar murieron muchas personas. Esta historia es difícil de explicar, pero no por lo compleja, por lo incomprensible de sus circunstancias. Cosas como que por aquella época, los papás de Nelson estaban separados, cada uno tenía su propia casa. Ambas estaban dentro del mismo barrio, el Popular 2, y quedaban cerca, a tan solo 8 cuadras. Pero, al mismo tiempo, estaban lejos, muy lejos, en sectores controlados por bandos enemigos. Héctor, el papá, vivía en el Cuadradero. Sus hijos, junto con la mamá, vivían en Cañada Negra. 2 sectores aledaños ubicados en un mismo barrio, pero separados por una frontera invisible. O sea, esos combos se disputaban estos lugares era a mano armada. Cuando caían ellos mismos en los enfrentamientos, pues bueno, normal porque ellos se están enfrentando, pero cuando no eran los inocentes que pasaban a coger el bus, porque donde nosotros estamos es un lugar donde no tenemos acceso a nada. Tenemos que pasar obligatoriamente por este lugar para tomar el bus para ir al centro de Medellín. Era necesario. Para nosotros sí, para los del lado de donde vivía mi papá no era tan necesario.
Mi papá pasaba era porque iba a visitar a sus hijos, o sea, mi hermana y yo. Eso es lo que le costó la vida a Héctor. Aunque no tenía necesidad de cruzar la frontera para salir del barrio, sí tenía que hacerlo para poder ver a sus hijos. Entonces él constantemente pasaba. Y sí, alguna vez le dijeron que no pasara tanto, que esa gente tomara represalias, pero él decía, pero son mis hijos, yo no estoy haciendo nada malo. Ya en ese momento me voy a mover exactamente donde mi papá pues falleció. Aquí subí la lomita, exactamente aquí donde estamos parqueados. Dicen que el tiempo sana todas las heridas. El crimen ocurrió hace más de 20 años. Hoy en día Nelson tiene 39, familia, un hijo. Pero lo cierto es que hasta hace poco él, o cierta parte de él, vivía atrapado. De una manera sutil pero poderosa. Enredado en una telaraña invisible de emociones, temor, zozobra, nostalgia, soledad, deseos de venganza, una maraña de sensaciones que a ratos parecían desvanecerse solo para salir a flote en fechas especiales, un cumpleaños, por ejemplo, o en determinadas situaciones, como cuando pasaba por ciertos lugares, como este. Mi papá, pues yo le había contado que es albañil, era albañil. Entonces lo contrataron para hacer un lavadero y un tanque y él se vino con la herramienta en el hombro. Exactamente en esta casa que le voy a mostrar, aquí a la derecha, en esa casa de balconcito, era donde mi papá iba a venir a hacer el trabajo. Tienen unas escalitas en granito y una con una rejita café. Le voy a contar, 1, 2, 3, 4 casas antes de la frontera. Él no cruzó la frontera exactamente, pero supuestamente ellos pensaron que la iba a cruzar. Y donde estamos parados en este momento fue donde mataron a mi papá, aquí, en esas escalitas. Pero hace 4 años, Nelson vivió una experiencia que le cambiaría la vida para siempre. Ocurrió el día en que se le subió al taxi el asesino de su papá. En ese momento estamos exactamente donde yo tenía el carro parqueado cuando lo estaba aseando para salir a trabajar el día que sucedieron las cosas. O sea, les voy a pedir que cierren los ojos por un momento y visualicen lo siguiente. Ese día, Nelson salió a trabajar como de costumbre a eso de las 10 de la mañana. Tenía la esperanza de conseguir pasajero rápidamente, carrera, como dicen los taxistas. Así que dio un par de vueltas por el sector donde vive, un sector del barrio El Popular 2, conocido como Cañada Negra. Como recordarán, Nelson vivía allí por la época del asesinato, y allí sigue viviendo. Al no encontrar carrera, desciende la montaña e ingresa al barrio contiguo, El Playón. Para entonces eran aproximadamente las 10:40 de la mañana, el año 2017. Habían pasado 21 años desde el asesinato de su padre. Y ahí es donde, en la frontera del Playón y El Popular 2, me pone la mano la señora. La señora era una mujer mayor, de baja estatura, tez morena, pelo largo. Y se acerca a la ventanilla del pasajero y me dice que es para una carrerita. Y yo, claro, con el mayor de los gustos, bien pueda, móntese. Ah, señor, pero hay que ir allá arriba por una persona enferma que va para una cita. Venimos por acá. Cuando llego yo a este punto, ahora sí me acuerdo, porque es cerquita a la casa y yo, ay, por aquí es donde... Pero en mi mente, pues, por aquí es donde vive el que mató a mi papá. Me dice, ahí en la esquinita, por favor, y voltea que nosotros vamos a sacar al enfermito. Para que quienes no conocen el Medellín de esa época puedan entender lo ocurrido, les sugiero lo siguiente. Dejen a un lado todas las nociones que tienen de cómo funciona el mundo. Cosas como que cuando se identifica a un asesino, este es arrestado, juzgado, va a la cárcel, y entren por un momento a una dimensión paralela, donde las reglas son otras. Por ejemplo, que es posible vivir durante décadas cerca al asesino de un ser querido, quien no tuvo que rendir cuentas por su crimen.
Volvamos entonces a la historia. Yo sí me sorprendo un poquitico porque pues yo sé dónde vive el asesino de mi papá. Y me parece que era esa casa, pero no estaba totalmente seguro. Me dice, ¿y cómo hacemos? Ve, hacen esta. Va, la casa es aquí. Entonces me dice, es en esta casita, ¿cómo hacemos? Yo reverso. Yo voy a reversar para que le quede más fácil montarlo. Listo. Parqueo mi vehículo para que le quede fácil a las personas que lo van a sacar, lo parqueo de frente. Cuando veo salir de la sala de la casa, veo una silla de ruedas y me asomo un poco, volteo la cabeza para mirar, cuando, sorpresa, de esa casa sacan en una silla de ruedas al asesino de mi papá. Lo veo con una sonda, con un hueco en la cabeza, literalmente. Lo sacan entre dos personas y yo en ese momento me da un vacío dentro de mí y quedo en shock. El día del asesinato, Nelson estaba en casa de su papá. Había estado de vacaciones escolares. Iba a empezar el 8º grado de secundaria. De hecho, era el primer día de colegio. Acababa de cumplir 13 años. No, era un día soleado. Yo estuve con mi papá toda la mañana. Yo me acuerdo que le dije que no quería ir a estudiar. Yo le dije, no, tengo pereza, los primeros días no hacen nada. Y él me reprendió, pues me dijo que no, que cómo le ocurría, que ya habíamos entrado, que era el primer día, que primero el estudio. Me hizo el desayuno él, me hizo arepita con huevo y chocolate. Pues estuvimos un buen rato hasta que a él lo llamaron para hacer un lavadero en la casa de una señora. Aquí en este momento estamos pasando, nos tocó subir y estamos pasando por donde vivía mi papá, donde yo estaba con él cuando me despedí, en esas escalitas, vea. Si no estoy mal eran como las 10 de la mañana más o menos, 10, iban siendo las 11. Entonces ya yo me despido, me voy a cepillar los dientes y él lo que hace es bajar, porque nosotros estábamos en un segundo piso, lo que hace es bajar donde mi abuela, que vivía en el primer piso, a recoger la caja de herramientas, una caneca con herramientas, palustre, y yo me despedí y me quedé cepillando en el segundo piso. Eso fue cuestión de, no sé, póngale 2 minutos más o menos. Yo ya estaba pues terminando de cepillarme cuando siento unos disparos. Yo, pues que yo recuerde, alcancé a contar 4. Pues eso era muy normal en ese barrio, porque era un barrio pues que estaba con el orden público demasiado alterado. Pues entonces no me alerto, pues nunca me ocurrió que fuera mi papá, porque yo me había acabado de despedir de él hacía unos segundos, minutos, digámoslo así pues. Yo pensaba que él estaba abajo en la casa de abajo donde mi abuela. Me seguí cepillando normal, cuando me da por asomarme por el solar de esa casa donde yo estaba, que era donde él vivía, que se veía hacia el otro lado, y veo a mi abuela corriendo. Mi abuela, ¿qué hacía corriendo pues en ese momento y en ese sector? Entonces yo desesperado abro la puerta y bajo, y ya la puerta abierta de donde mi abuela, y ni mi papá ni ella. En ese momento sonó el teléfono. Era una tía que vivía en el mismo vecindario. Ella le contó lo sucedido. Su papá había sido baleado. El asesino estaba afuera. Él fue, guardó su arma y dicen que se cambió de ropa y salió y se sentó en la trompa de un bus. En ese tiempo los buses eran trompones, como se dice, pues de una trompa larga. Entonces que no fuera a tomar también represalias conmigo, que me quedara encerrado. ¿Y tú lo viste? Lo veo, pero de espaldas, como le digo, en el bus. Yo ese día lo veo de espaldas, pero sé quién es. O sea, él también es de toda la vida de por allá. Realmente yo lo conocía a él desde hace mucho tiempo y sabía lo malo que era. A pesar del consejo recibido, Nelson salió en busca de su mamá y su hermana. No sabía el por qué habían matado a mi papá, entonces que no fueran a hacer lo mismo conmigo. Entonces lo que hago es correr y correr. Ni siquiera sentía los pasos. Yo corría y corría y corría y corría hasta donde veía que podía estar un poco más seguro. Bajar, atravesar a la derecha
otro, pues como decir el barrio mío completo, pero por la parte muy abajo, para volver a subir por otro barrio. Son unas pendientes impresionantes y yo me acuerdo pues que yo subía eso y no me cansaba. O sea, yo corría de una forma descontrolada que ni sentía los pasos y llegué al barrio, pues a la cuadra donde yo vivía y ya después me preguntaba yo en qué momento recorrí tanto, si yo bajé hasta el Playón, subí por Zamora y llegué hasta el Popular 2 otra vez. Me recorrí prácticamente 3-4 barrios para poder llegar a mi casa donde mi hermana y mi mamá. Y ya llegué donde ellos y pues todos en llanto porque ya conocían la historia. El cuerpo de Héctor Giraldo quedó tirado en el piso en la acera del frente del sitio donde iba a trabajar. Estaba a tan solo 3 cuadras de su propia casa. Su caja de herramientas tirada al lado. Héctor fue llevado de urgencia al hospital. Bajaron unos tíos a averiguar al hospital y no dijeron que ya que ya había llegado sin signos vitales. Hay heridas que nunca sanan. La voz de Nelson, el adulto, aún se quiebra cuando habla de lo ocurrido. En su memoria está impresa de forma indeleble la imagen que un niño de 13 años tenía de su padre y el día en que murió. Muy buen papá, muy responsable. Uno de pequeño quería ser como era el papá, un albañil. Imposible saber cómo reaccionaría uno en una situación similar. Años y años acumulados de dolor, rabia, tristeza, que se materializan un buen día en el que la víctima se encuentra frente a frente con el victimario. ¿Qué hacer? ¿Irse? ¿Dejarlo tirado? ¿Regocijarse tal vez? Con la ilusión de que el hombre llegara tarde a su cita médica, o aún mejor, que la perdiera, una pequeña pero dulce venganza. ¿Es posible describir con palabras lo que uno siente en ese momento? ¿O es tanta la mezcla de emociones que no es posible ponerlo en palabras? A ver, no, yo sí sentí, vuelvo y le digo, un vacío, como si todo estuviera callado alrededor, o sea, nada, yo no escuchaba nada. Más adelante les contaré cómo terminó el asesino en silla de ruedas. Por ahora, sin embargo, es importante recalcar que Nelson ya sabía lo de la invalidez. A él eso no lo cogió por sorpresa. Pues a mí, le voy a ser muy sincero, porque de todas maneras pues uno tampoco es una santa paloma. A mí me dio un poco de alegría en el momento, de ver lo que estaba pagando, porque a mí me lo describían, me decían que había quedado, pero yo nunca lo había visto. Él me mira, pero yo no creo que él me reconozca, pero veo que sí tiene conocimiento y entiende las cosas, porque lo veo pues con sus ojos que lo están sacando, y sus ojos pues vivos como tal, no apagados sino vivos, aunque sin movimiento de sus extremidades. Lo veo y yo intenté acelerar el carro, iba a cerrar la puerta y me iba a ir. Yo pensé dejarlo pues ahí botado, como se dice, que consiguieran otro carro pues diferente al mío y que se vayan como puedan. Incluso lo intenté, o sea, yo solté el freno y iba a acelerar, pero no sé, algo me detuvo y pues yo dije no, pues le voy a prestar el servicio y lo voy a llevar a su cita médica. El grupo de pasajeros se subió al carro. La mujer anunció que iban tarde. Le pidió a Nelson el favor de conducir lo más rápidamente posible. Nelson se sentía incapaz de hablar. Solo atinó a decir una frase. Claro que sí. Todos estos años eran recuerdos. Vivía era de recuerdos. Me acordaba de mi papá, me acordaba del barrio, me acordaba de lo que fue la infancia mía. Todo era lleno de recuerdos. La edad que yo tenía era pues una edad muy, muy crítica, 13 años, era una edad que decían que de pronto ellos iban a tomar represalias porque de pronto yo iba a tomar, como decía usted ahorita, alguna venganza. ¿Qué hago? O sea, yo tengo esta edad, pero entonces mi hermana, mi mamá, y yo tenía era el susto de que mi papá lo habían acabado de matar y que de pronto seguía yo. Entonces a mí lo que hicieron fue sacarme en mis familiares de primero, o sea, yo prácticamente me fui sin nada, sin ropa, sin nada. Ya de ahí en adelante la vida pues como tal da un vuelco.
nosotros nos desplazamos. Unos tíos que vivían en Itagüí nos consiguieron una casa así grande y lo que hicimos fue arrancar todos. Mi abuela materna, un tío. Y al ver que pasaba eso, pues todos empezaron con temor de que les pudiera suceder lo mismo y empezamos a desocupar todas las casas de ese sector. Muchas, eso parecía un barrio fantasma. Tal vez la mejor manera de describir lo que vivía Nelson esa mañana, conduciendo su taxi por las calles congestionadas de Medellín, sea diciendo que entró en una especie de universo paralelo en el que tiempo y distancia se vuelven algo distinto, maleable. Un universo en el que todo se expande y se comprime a un mismo tiempo. Uno donde las cosas no se pueden poner en palabras, solo se viven. Algo así como lo que debe sentir un gusano que recorre lentamente un jardín pequeño que él y solo él siente inmenso, eterno. Fue un recorrido relativamente corto, pero en el que cupieron años, décadas de emociones. Las mujeres le pidieron a Nelson que las llevara al hospital La María, a unos 20 minutos del lugar donde estaban. Pero no bien puso el carro en movimiento, Nelson empezó a llorar. Dice él que de una forma silenciosa, sin gemidos, sin ruidos, pero descontroladamente. Las lágrimas brotaban casi como si le estuvieran lavando los ojos, dice él, pero desde adentro. En Itagüí fue muy triste, la verdad. De hecho, yo pensé que en ese barrio yo iba a tomar malos vicios, porque recuerdo que pues con la soledad, nada de amigos, pues a esa edad y todo el cuento, yo recuerdo mucho eso, que yo empecé a irme para el parque de Itagüí, el parque principal de Itagüí, y todos los días me fumaba un cigarrillo, en las noches, desesperado, diario, y era la aburrición porque nada de amigos, a una edad donde uno quiere estar siempre pues con sus amistades y todo el cuento. En Itagüí fueron alrededor de, calculo yo que un año. La camisa empapada en lágrimas, Nelson se sentía inmerso en una especie de burbuja silenciosa que lo mantenía apartado, sumido dentro de sí. Las mujeres conversaban atrás, pero él ni entendía de qué hablaban. Simplemente intentaba esquivar su mirada para que ellas no notaran lo que le estaba sucediendo. No paraba de llorar. Tampoco me gustaba vivir con tanta gente. Entonces lo que hice fue conseguir un trabajo, como que iba yo para los 15 años más o menos, puliendo madera. Entonces lo que hice fue con mi hermana irme a vivir con ella y pagamos el arriendo entre ella y yo. Entonces ya tocaba era estudiar y trabajar. Ya no podíamos pensar en que la vida iba a ser como venía antes, que era solamente estudiar y disfrutar la niñez. No es fácil usted a los 12 años cumplir 13 y ya tener que trabajar para poder subsistir, sabiendo que unos meses antes el que le daba todo era el papá. Nelson recuerda sí que en un momento de lucidez, como dice él, pudo entender algo de lo que hablaban atrás. La madre del asesino le contaba a la otra mujer que se sentía cansada. Tenía que ponerle pañales a su hijo, darle de comer con pitillo, la comida siempre licuada. Ya después, entre mi hermana y yo tomamos la decisión de regresar otra vez a la casa para retomar otra vez la vida en el barrio, porque de todas maneras pagar arriendo infinitamente, pues, o sea, tanto tiempo, no era tampoco rentable. Fue fuerte. Incluso el primer día que llegué, quise irme de inmediato. Éramos los segundos o terceros que regresamos, nadie más quería regresar. Un barrio que era feliz, donde jugaban los niños escondite, jugaban fútbol en la calle, y después de esto, ver las calles solas, deshabitadas, era una soledad impresionante. Ver un barrio casi que fantasma, como se dice. Casas sin techo, esas paredes llenas de huecos, sin ventanas. Entonces la nostalgia más grande es volver a comenzar, volver a arrancar de ceros, con unos pensamientos pues que realmente no eran buenos. Temor a que volviera a pasar lo mismo que le pasó a mi papá, de que las personas que lo hicieron todavía estuvieran pensando en asesinarme a mí. Pasar por ese lugar
y creer que de todas partes lo estaban mirando a uno para hacerle lo mismo. Zozobra, porque uno no sabía pues en qué momento podía volver a pasar algo de lo mismo. Una experiencia muy negativa. Ahí sí empezaron los pensamientos estos de venganza, como se dice. Nelson solamente intercambió palabras con sus pasajeros una vez. Ocurrió faltando unos pocos minutos para llegar al hospital, cuando una de ellas le preguntó precisamente que si faltaba mucho para llegar. Yo sí lo vi más o menos en 4 ocasiones. Una de las ocasiones incluso tomé un cuchillo de la cocina de mi casa y me lo metí como se dice, en la pretina del pantalón, y lo vi pasar en una bicicleta, y yo quería hacerle daño a esa persona, así mismo como él nos lo había hecho a nosotros. Yo estaba en las escaleras de mi casa. Yo me acuerdo que me estaba comiendo una manzana y yo lo veo venir en una bicicleta más o menos a una cuadra. Despacio, estaba sin camisa, pasa por el frente mío, como si nada. Y yo de una entré a la casa y saqué un cuchillo. Me lo metí en la pretina del pantalón que tenía y yo dije, cuando él pase otra vez de para acá, lo voy a hacer caer de la bicicleta y lo voy a matar. Y hay un policía acostado, lo que le llaman un resalto, que es donde yo pienso actuar, y él viene muy despacio en la bicicleta, mirando hacia los lados, no sé qué él venía buscando, y yo empiezo a caminar hacia él, porque la idea mía era llegar hasta el resalto, porque ahí es donde él reducía la velocidad del todo, y ahí tomarlo. Empiezo a caminar hacia él, y él viene en forma contraria hacia mí. Cuando estoy más o menos a calculo yo unos 4 metros, él casi que frena del todo, y yo veo que esa es la oportunidad. Voy a intentar mandar la mano al cuchillo, pero en ese momento se me viene a la cabeza toda mi familia y evito eso y sigo derecho, pero sí paso por un lado de él, mirándolo con rabia, con resentimiento, pero sin que lo note tampoco mucho, porque de todas maneras es una persona mala. Eso fue más o menos unos 3 meses después de haber regresado. Ese señor había matado tantas personas que yo creo que él ni siquiera tenía conocimiento de quiénes eran los familiares de las personas que él mataba. Ese asesinato fue más por hacer sentir al otro combo, como se dice, o al otro bando, que ellos tenían el poder, que sintieran que ellos estaban ahí, que eran los que mandaban. Entonces ese señor ni siquiera sabía que nosotros éramos los familiares de alguien que él había matado. Confieso que yo no soy de esas personas quienes creen en ideas de justicia divina o universal. La mayoría del tiempo siento que las cosas pasan porque pasan, o porque uno se las busca y ya. Pero hay ocasiones, eventos que, hay que aceptarlo, lo ponen a uno a pensar. En esos casi 20 años que transcurrieron desde el homicidio y hasta el día en que Nelson recogió al asesino, por ejemplo, ocurrieron 2 hechos, esenciales además, para comprender esta historia. El primero es el siguiente. En 2014, Nelson y su familia recibieron 24 millones de pesos de parte del Estado colombiano, gracias a un programa de reparación a víctimas de la violencia paramilitar. Nelson y su familia utilizaron esa suma para pagar la cuota inicial del taxi que Nelson manejaba, es decir, el mismo en el que recogió al asesino. Y el segundo, el accidente que dejó al homicida en silla de ruedas.
En 2006, un par de años después del regreso de Nelson y su hermana al Popular 2, el homicida fue encarcelado por otro delito, un homicidio, distinto al del papá de Nelson. Estuvo en la cárcel unos 5 años, pero a los pocos meses de haber obtenido su libertad, sufrió un grave accidente. Sale de la cárcel y está en una moto algo tomado, que con la novia, y en una de las lomas, pues de las bajadas que hay por la casa, en el barrio, se accidenta contra un bus y se da muy fuerte en la cabeza. Queda parapléjico, queda en silla de ruedas, porque incluso un hueco que le queda en la cabeza no le sana, no puede mover ni los brazos ni los pies. ¿Qué sensación sentiste tú en ese momento? La sensación es, pues yo no le puedo ocultar de que a mí me dio como algo de ¿cómo se dice? De tranquilidad, pero no de alegría. No me alegro, pero de alguna manera él debe pagar lo que hizo a tantas personas, incluyéndome a mí. ¿Crees tú que para entonces habías sanado? No, yo todavía no había sanado, yo todavía tenía mucho resentimiento en el corazón. ¿Y ni esa noticia te ayudó a sanar? No, para nada. ¿Por qué? Cuéntame. Porque de todas maneras, pues es una persona que seguía en el mundo. No sé si él se iba o se va, no sé, porque él sigue vivo. Se va a parar alguna vez a seguir haciendo daño, no sé. Entonces uno dice, no, pues esa persona no ha terminado de pagar, o yo no sé qué es lo que pasa, pero el corazón mío todavía seguía con ese resentimiento muy profundo. Nelson y sus pasajeros llegaron al Hospital La María recién pasadas las 11 de la mañana. Y aquí un dato curioso. Si hasta ese momento, o mejor dicho, si hasta el instante inmediatamente anterior al llegar al hospital, todo había sido una experiencia, digamos que borrosa, en la que sus 5 sentidos parecían aturdidos, una en la que una especie de muro invisible e impenetrable imposibilitaba toda conexión con el mundo exterior, a partir de ese momento todo cambió. Los sentidos de Nelson se agudizaron al máximo y su recolección de los hechos se convierte a partir de este momento en todo lo contrario, una especie de pintura hiperrealista en la que cada arruga, cada pequeño lunar se puede describir con absoluto detalle. Nelson recuerda, por ejemplo, que él y sus pasajeros ingresaron por la entrada de las ambulancias. Una reja automática se abre lentamente y un portero se acerca a la ventana. Le pregunta hacia dónde van. Nelson responde y el hombre lo hace entrar. Le indica cómo estacionar para poder bajar al inválido. Un grupo grande de personas se agrupaba a la entrada del servicio de urgencias. ¿Qué era lo que estaba pasando en ese momento que solamente tú sabías? Yo me sentía muy raro de que yo estuviera a punto de dejar en ese hospital a esa persona muy, muy diferente, una persona soberbia, una persona que se creía el rey, en un momento de vulnerabilidad. O sea, esa persona no podía defenderse si yo quisiera hacerle algo. Me parecía como algo extraordinario. O sea, yo decía, no, pues ya de aquí para adelante no. O sea, lo que queda es perdonar y perdonar. Perdón, perdón, perdón. ¿Y en ese momento seguías llorando? Sí, no, yo no paré de llorar. Mi camisa terminó mojada como nunca. Me pregunto si en ese momento uno también tiene como ires y venires. Yo, en ese momentico, en ese preciso momento, a mí se me vienen muchas emociones. Pensé en venganza. Se me viene a mí a la cabeza en ese momento de bajarme del vehículo, ponerle la emergencia y atacarlo. Y decirle muchas veces que por culpa de él pasé demasiadas penurias, o sea, que yo
que la vida me había cambiado, que me daba muchos golpes por culpa de él. Y yo en ese momentico, en ese microsegundo, yo me vi encima de él, dándole muchos golpes, muchos golpes, destruyéndole la cara. Pues eran tantas cosas que yo sentía en ese momento: rabia, resentimiento. Me vi tumbándolo de la silla de ruedas y pegándole muy duro en la cara, y diciéndole: por su culpa mi hermana sufrió, su culpa mi mamá sufrió, por su culpa me cambió la vida. No lo vas a volver a hacer porque estás en una silla de ruedas. Quería recriminarle que la vida le había cobrado con creces lo que había hecho. Pues no soy persona de armas, pero a mí se me cruzaron por la cabeza muchas cosas malas. Físicamente, ¿uno dónde siente la sed de venganza? Pues yo la sentía pues en todo mi ser. O sea, a mí me daba un calor y luego un frío. Yo sentía la cara hirviendo, como los ojos, como si tuvieran fuego. Yo sentía como que me ardían, y muchas veces me sudaban las palmas de las manos, que eso a mí no me sucede, solamente me sucedía en ese momento. Y emocionalmente, ¿cómo describirías esa sensación? Yo realmente casi nunca soy de las personas que cuento mis emociones así, porque aunque se esté muriendo por dentro, yo no quería como contagiar a otras personas de esa frustración muchas veces que yo tenía. ¿Por qué? Porque algunas veces que yo lo hablé con personas conocidas en el barrio, incluso me decían: hágale, usted es que es bobo, usted no es capaz, él fue el que mató a su papá, hágale, eso no, nadie se da cuenta, hágale, vea, yo allí tengo una escopeta, usted no es capaz, consígase una cápsula y hágale. Y yo no, pues yo realmente no era capaz. ¿Te lo reprochabas? Sí, algunas veces sí me lo llegué a reprochar. Pero ¿cómo no voy a ser capaz yo de hacer eso? Si él fue capaz y yo soy un hombre también. Si mi papá estuviera, y este señor que le quitó la vida, hijo de madre, yo encontrármelo. Nelson estaciona su vehículo, la mujer le agradece, le dice que ya le va a pagar y se baja del taxi mientras el portero trae una silla de ruedas. Nelson no se mueve de su puesto, solo observa. Me acuerdo muy bien de la silla, la ponen al lado del vehículo, y cuando yo veo que queda un poquitico alejada porque hay un bordo, o sea, una acera altica, yo lo que hago es retroceder un poco para que quede más cómodo la bajada del muchacho. Me impresiona mucho, Nelson, que tú en ese momento no solo, decidieras ayudar, sino que pensaras, no sé si te diste cuenta que acabas de decir que cuadraste el carro de tal manera que le quedara más fácil bajarse. Algo me decía que perdonara, perdón. Algo me repetía en la cabeza y yo escuchaba esa palabra dentro de mí. Perdón. Yo decía, no, pues ya de aquí para adelante no, o sea, lo que queda es perdonar y limpiar mi corazón, y que él también pueda, por lo menos, si le hace falta eso, por lo menos también pueda descansar un poco con un perdón verdadero. ¿Qué se siente perdonar? Aunque estaba la mamá de ese señor ahí, la señora, el vigilante, él, yo me sentí solo, como si no viera nada más, y sentí un vacío por dentro, un vacío impresionante, un frío. Empezaron a sudarme en las palmas de las manos muy fuerte, pues demasiado sudor, porque estaba tomando la decisión correcta en ese momento. Al asesino lo bajan del carro. El portero cierra la puerta trasera del taxi y a Nelson solo le queda una decisión por tomar. Yo no sabía cómo actuar. Perdón, o sea, como algo por dentro que me decía perdón. Echo reversa, veo que no haya nadie atrás y reverso para quedar frente a frente con él. Lo miro a los ojos y le digo por el nombre. Y esta persona me
me mira a los ojos directamente y tomo la decisión de decirle que él había asesinado a mi padre en el año de 1999, un 19 de enero. Tomo la decisión de decirle que por eso me había cambiado la vida y que me había dañado la vida totalmente, pero que en el nombre de Dios y en el nombre de mi familia quedaba perdonado a partir de este momento. Y no decirlo, o sea, creérmelo y sentirlo. Yo veo que él en sus ojos entiende todo lo que le digo, en su situación de discapacidad entiende todo lo que le digo, porque los ojos de él me dijeron muchas cosas. Yo veo que se sintió con miedo de alguna reacción mía, pero veo que recibió el perdón porque después los ojos le brillaron y se le pusieron aguados. Y veo que me entendió, que el mensaje sí fue captado. Y si él no te hubiera entendido, ¿crees que igual valió la pena lo que hiciste? Claro que sí, porque es que realmente el perdón lo necesitaba yo dar. Entiéndame o no me entienda, yo tenía que sacar todo ese resentimiento que tenía en mi corazón. O sea, yo personalmente tenía que hacerlo y decirlo, porque de esa manera iba a sacar todo lo que yo tenía dentro. Para mí el alivio fue muy grande porque yo lo dije de corazón y lo hice de corazón. La mamá entró en llanto y se fue para el lado mío y empieza a llorar y a decirme que yo la debía odiar a ella también, que por el daño que le hizo el hijo de ella a la familia. Usted me ve odiar, ay Dios mío bendito, ¿cómo así? Que usted nos va a traer aquí, ¿usted por qué nos trajo? Y yo, porque es que es mi deber haberlo traído, porque es una persona que está enferma y necesitaba el transporte, pero también es algo que yo necesitaba hacer, perdonarlo a él para yo poder vivir en paz. Nelson observó por unos instantes al asesino y a su madre, mientras se alejaban a la distancia, camino a la entrada de urgencias del hospital. Cruzaron unas puertas de vidrio y se perdieron entre la multitud. Nelson nunca los ha vuelto a encontrar. Sigue viviendo junto con su familia en el Popular 2, el lugar del universo en el que su vida comenzó, terminó y volvió a comenzar. En este barrio, así como en todo Medellín, la gente es muy servicial. Aquí en estos barrios tenemos de todo. Aquí encontramos abogados, aquí encontramos médicos, encontramos de todo y personas siempre dispuestas a ayudar. Aquí en el barrio usted no se embala por nada, usted se vara y le llegan varias personas a empujar el vehículo, personas dispuestas siempre a colaborarle a los demás. Yo vivo muy amañado en mi barrio. Uno por progresar, uno siempre quiere pues salir y pues para darle otro ambiente, digamos, a los hijos. Pero yo realmente en este momento como está el barrio, yo vivo muy amañado en él. Por las personas, por lo que he vivido en el barrio. Entonces pues viví lo peor que fue la violencia. Ahora que está bueno el barrio como tal, pues mucho más amañado estoy. ¿En qué eres diferente de la persona que eras antes del momento del perdón? A mí la vida simplemente me dio como esa oportunidad de perdonar y no es que le cambie a uno y que uno diga, no, pues que ya soy un ser de luz o no, nada, eso es mentira. Pero sí le cambia a uno circunstancias de la vida, la alegría, la jocosidad, verle pues como el picante a la vida. Yo vivo muchos ejemplos con mi hijo. El hijo mío va a ajustar 14 años y yo trato de darle los mejores ejemplos y contarle esta historia. Me parece que es un ejemplo de vida que él puede tomar más adelante. Relatos Amarillos es un podcast original de RTVC Play y Radio Nacional.
creado y dirigido por mí, Juan Vaquero, pero que habría sido imposible de realizar de no ser por el apoyo investigativo y periodístico de Francisco Pavón y Daniel Felipe Lizarazo, la asesoría editorial de Claudia García, la producción de Juliana García y Diego Ramos, la postproducción de Germán Ricaurte, Wilson Carranza y Daniel Medina de Me Suena Producciones, la coordinación general de Daniel Felipe Lizarazo y el apoyo incondicional de nuestra productora general Luisa Fernanda Mayorga y nuestra productora ejecutiva Pilar Cubillos, así como de todo el equipo de RTVC, Sistema de Medios Públicos. Agradecimientos especiales para María Alejandra Roa de Taxis Verdes, Adriana Chica de Radio Nacional y para Nelson Giraldo y su familia por compartir su historia. Quiero invitarlos desde ya a que escuchen nuestro próximo episodio, el último de este 2021. Les contaremos la historia de un grupo de radiotelefonistas. ¿Recuerdan? Antes de los teléfonos inteligentes y las aplicaciones, los radiotelefonistas eran quienes recibían solicitudes de servicio y repartían carreras entre los conductores. Se sentaba uno al turno e iniciaba. Calle 20, carrera 22. Calle 15, carrera 27. Calle 92, carrera 11, chico. Y bueno, a ver, hagamos una prueba de conocimiento. Piedad, ¿cómo se llama el barrio en donde está esta dirección? Carrera novena, número 129A, 11. ¿Carrera novena, 129A, 11? Sí. La Bella Suiza. El relato es conmovedor y divertido, al mejor estilo del novelista Santiago Gamboa. No se lo pueden perder. Estamos buscando, a propósito, más relatos para la siguiente temporada. Si usted quiere compartir su historia, cuéntenosla. Escríbanos a historiasrelatosamarillos@gmail.com. Recuerden, cada 15 días les traemos un nuevo episodio. Relatos Amarillos se puede escuchar en la página de RTVC Play o a través de su agregador de podcast favorito. Si lo disfrutaron, suscríbanse y compártanlo. Hasta la próxima. Viaja por los rincones de nuestro país a través de las anécdotas, historias y protagonistas del cine colombiano. Mayoro es la persona más gozona de la vida que yo he conocido. Una señora rusa se acercó llorando, dijo: ay, gracias por contar mi historia. Vive la pasión del cine hecho en Colombia, al oído, en www.rtvcplay.co o en tus agregadores de podcast favoritos. Este contenido fue financiado con recursos del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de MINTIC.